Hola, ¿cómo están? Félix Miranda nuevamente y en este video número 4 voy a concluir el repaso de lo que hemos venido explicando como complemento a los videos anteriores. Eh, Como recordarán, en el último video les comenté que íbamos a hablar de un concepto muy necesario en materia tanto de contabilidad como de finanzas. Y me refiero específicamente al concepto de cuentas. Como hemos explicado, tanto la contabilidad como las finanzas, cada una en su función de registro, en su función de gestión de recursos y de la administración o aplicación de ellos, trabaja alrededor de algo que conocemos como cuenta o cuentas. Cuenta o cuentas porque pues hay muchas como lo vamos a ver. Y para ello voy a explicar, porque es muy necesario tener claro ese concepto, el concepto de cuenta. Porque la cuenta o las cuentas son los elementos que integran cada uno de los 5 grandes grupos que estudian, trabajan o analizan la contabilidad y las finanzas, que son el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos y los gastos. Cada uno de estos grandes grupos está compuesto por un conjunto de elementos que se llaman cuentas. Así, por ejemplo, por lo general, un analista financiero, un auditor, un administrador, se refiere en su labor diaria, se refiere a la cuenta determinada, la cuenta caja, la cuenta bancos, la cuenta cuentas por cobrar, la cuenta cuentas por pagar, etcétera. Entonces, ese concepto de cuenta es importante tener un concepto o un dominio lo más amplio posible de él. Entonces, hablamos de cuenta como un nombre o un título que se le da a una serie de transacciones recurrentes en la operación diaria de una empresa. Así, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materia monetaria, con recursos económicos, ya los estudiosos le asignaron un nombre. A ese nombre le llamaron caja o efectivo, que no tiene que ver con la parte estrictamente física o material, sino que tiene que ver con el registro. Se registra bajo el nombre de caja todo lo que ingresa, todo lo que sale, y eso se llama caja, y esa es una cuenta. Banco, todas las transacciones que se realicen a través de bancos, depósitos, cheques, transferencias, etcétera, ya los estudiosos y los teóricos le asignaron un nombre, se llama precisamente bancos. Todas aquellas compras que se hagan al, 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 al crédito, esas compras que hacemos a crédito diario, no le llamamos compras a crédito. Contablemente, financieramente se llama cuentas por pagar. Esa es una cuenta, así se llama, cuentas por pagar. Todas aquellas ventas que haga la empresa en su diario accionar, en su diario operar y que las haga a crédito, todas esas ventas no se llama ventas a crédito. En el plano contable financiero y para efectos de análisis, eso se va a llamar cuentas por cobrar. Entonces ya con esto tenemos claro a qué nos estamos refiriendo con el concepto de cuentas. Ahora bien, eh, cada uno de los grupos, por ejemplo, hablemos del activo, cada uno de los grupos que ya hemos conocido en lecciones anteriores, tiene un conjunto de cuentas. Así, por ejemplo, el activo tiene una cuenta que es caja o efectivo, bancos, cuentas por cobrar, eh, depósitos o inversiones a corto plazo. A todos estos movimientos, perdón, a todas estas cuentas se les llama, o pertenecen más bien, pertenecen a lo que se conoce como activo corriente, porque son cuentas o conceptos que deben convertirse al efectivo en un periodo menor a un año. Y cuando estamos ante la presencia de algo más estable, que no se convertirá en efectivo en menos de un año y que por lo general es para uso de la empresa, a eso se le llama activo no corriente
Y entonces ahí es donde nos encontramos nosotros con mobiliario y equipo, equipo de cómputo, maquinaria, edificios, terrenos, bueno, solo para dar algunos ejemplos. Y esto es lo que se conoce como cuentas pertenecientes al grupo de activo. De igual manera, si hablamos de los pasivos, también están conformados por cuentas. Bueno, aclaremos. Aquí podemos concluir en esta parte entonces que los activos son todo lo que la empresa tiene. Absolutamente todo lo que la empresa tiene se conoce como activos, mientras que por su parte los pasivos son todo lo que la empresa debe. Tenemos pasivos a corto plazo, que son todos aquellos que se deben pagar en un periodo menor a un año, y tenemos los pasivos a largo plazo, que son las deudas que tenemos que pagar a un plazo mayor a un año. Entre los pasivos a corto plazo tenemos, por ejemplo, cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a empleados, cuentas por pagar a empleados, impuestos sobre la renta, etcétera. Y entre los pasivos a largo plazo, pues tenemos los préstamos bancarios, hipotecas por pagar, eh, y bueno, prendas, cédulas hipotecarias, qué sé yo, cualquier obligación a más de un año, estaríamos ante pasivos de largo plazo. Pero como esta no es una clase de contabilidad, lo que me interesa por ahorita es que tengamos claro qué es una cuenta. Patrimonio tendría también sus cuentas, capital, acciones comunes, acciones privilegiadas, eh, eh, dividendos por pagar. Bueno, los dividendos por pagar más bien serían un pasivo a corto plazo. Tendríamos acá entre los pasivos a largo plazo préstamos prendarios a más de un año. Y repito, no, la clase no es contable, la clase es financiera para que nos quede claro qué es una cuenta, porque sobre o alrededor de ella es que va a funcionar tanto la contabilidad en sus registros, se registran las cuentas, como alrededor de ellas es que va a trabajar las finanzas en la gestión de recursos. Entonces, el propósito no es contable en este caso, sino que el propósito de la explicación es de carácter financiero. Porque ahora vamos a ver sobre este concepto de cuentas algunos aspectos que son muy importantes para estrictamente el campo financiero. Y ya teniendo claro el concepto de las cuentas y el hecho de que tanto la contabilidad como las finanzas trabajan o funcionan alrededor de ellas, es importante que hablemos de lo que yo llamo características de las cuentas. Y básicamente es que las cuentas tienen lo que llamamos naturaleza. Las cuentas pueden ser de una u otra naturaleza, es decir, de naturaleza deudora o de naturaleza acreedora. Por ejemplo, son cuentas de naturaleza deudora aquellas cuentas que siempre van a tener saldo deudor o saldo al debe o saldo cero. Y son cuentas acreedoras o de naturaleza acreedora aquellas cuentas que siempre van a tener saldo acreedor o saldo al haber o saldo cero. Eso es una ley. Las cuentas deudoras siempre van a tener saldo al debe o saldo cero. Las cuentas acreedoras siempre van a tener saldo acreedor o saldo al haber o saldo cero. Esto lógicamente pues es un principio contable, pero que a nosotros financieramente nos interesa. ¿Cuáles son las cuentas deudoras? Son cuentas deudoras todas aquellas cuentas del activo
de gastos y de costos. Todas las cuentas de estos grupos son cuentas deudoras. Por ejemplo, aquí vamos a tomar como ejemplo una cuenta conocida como bancos. La cuenta bancos va a ser siempre o va a tener siempre saldo al debe o saldo cero. Ejemplo, depositamos 200,000 en la cuenta del banco, debe, y comenzamos a ejecutar pagos. 50,000, otros 50,000 que pagamos, 30,000. Ahí tenemos ya entonces 50, 50, 30, 130,000. Quiere decir que en ese momento la cuenta bancos tiene un saldo de 70,000. ¿Dónde lo tiene? Al debe. Significa entonces que en ese momento, si se ejecutara otro pago de 70,000, la cuenta tendría un saldo cero. 50, 50, 100, 130, 70, son 200, 200, saldo cero. Como vimos entonces, aquí solo podría tener saldo al debe o saldo cero. ¿Cuáles cuentas? Las deudoras. ¿Cuáles son deudoras? La de activo, gastos y costos. Eso va a ser siempre así. Ya en la clase explicamos qué es el debe y qué es el haber. Ya habíamos explicado acá nosotros que esos dos conceptos de debe y haber son nombres que los teóricos de la contabilidad y las finanzas le han dado a dos columnas de los libros o de los registros contables y no responden al significado etimológico que cada palabra podría tener. Debe es una columna, haber es otra columna, para identificar precisamente los movimientos contables y financieros. Entonces, en este caso, tenemos que la cuenta bancos solo puede tener saldo a este lado del debe o saldo cero. O sea, nunca puede quedar con saldo al haber a este lado porque diríamos que algo no está bien, algo está malo, algo ocurrió. De tal manera que cuentas deudoras, que son las del activo, las de gastos, las de costos, solo pueden tener saldo aquí al debe o saldo cero, sin saldo. Movimiento sí puede tener a ambos lados. Cualquier cuenta del grupo patrimonial de las cuentas que forman el balance de situación, que son las de activo, gastos, las de activo, perdón. Esas sí van a tener movimiento a ambos lados. Las cuentas de gastos y las cuentas de costos solo van a tener siempre movimiento al debe. ¿Por qué? Porque una cuenta de gastos nunca disminuye. Usted al gasto gasta, gasta, gasta y gasta. Siempre va a tener movimientos acá. Nunca va a poner un gasto a este lado porque los gastos no disminuyen. Pago esto, pago aquello, pago lo otro, siempre pago. Diferente a una cuenta de activo como esta que estamos analizando acá de bancos, que ahí sí tiene movimiento a ambos lados. 200,000 cuando deposité, pero si incurro en un egreso, giro cheques, hago pagos, entonces sí va a tener movimientos acá. Las cuentas patrimoniales o cuentas de activo sí van a tener en su oportunidad movimientos a ambos lados, tanto en el debe como en el haber. Esto es lo que se llama naturaleza de las cuentas. Muy bien. Ahora es sencillo entender
¿Qué ocurre entonces con las cuentas de naturaleza acreedora? Es totalmente lo contrario de las cuentas deudoras. Las cuentas acreedoras, y vamos a copiar esto acá, vamos a copiarlo para explicar las cuentas acreedoras y vamos a hacer unos pequeños cambios. Aquí vamos a hablar de las cuentas acreedoras. Las cuentas acreedoras van a ser aquellas, vamos a quitar esto para ahora luego anotar una cuenta acreedora para efectos del ejemplo. Vamos a quitar esto acá. Decimos, una cuenta acreedora, a diferencia de las cuentas deudoras, es aquella cuenta que siempre va a tener saldo al haber o saldo cero. Nunca va a tener saldo al debe, porque si eso ocurriera es que algo está malo. ¿Cuáles son las cuentas acreedoras? Son las cuentas de ingresos, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Estas cuentas son acreedoras, siempre van a tener saldo al haber o saldo cero. Para el ejemplo, anotemos acá cuentas por pagar. Cuentas por pagar es una cuenta de pasivo. Imaginemos que hoy incurrimos en una deuda y quedamos a deber 1 millón. Ese millón en este momento lo registramos al haber, es una cuenta acreedora. Y mañana vamos y cancelamos 500,000 al debe. Y luego vamos y cancelamos 200,000. Quiere decir que en este momento, si hoy nos pidieran hacer un corte, tenemos un saldo de 1 millón menos 700,000 de 300,000. ¿Ese saldo es deudor o es acreedor? Es acreedor, porque de acuerdo a la ley contable, las cuentas acreedoras solo pueden tener saldo al haber o saldo cero. Veámoslo acá. Resulta que vamos y terminamos de cancelar los 300,000 de ese millón que teníamos en cuentas por pagar. Y entonces el saldo sería cero. Cero. Cumpliendo así con la ley de que las cuentas acreedoras solo pueden tener saldo al haber o saldo cero, como en este caso. Si este abono no lo hubiéramos hecho, vamos de nuevo, tendríamos un saldo al haber de 300,000. Creo que es algo pues sencillo de entender y muy importante para comprender mejor los procesos de gestión de recursos y lo que explicaremos posteriormente. Así que recordemos que las cuentas deudoras son las cuentas de activo, gastos y costos. Siempre van a tener saldo al debe o saldo cero. Las cuentas acreedoras son las cuentas de ingresos, de pasivo, de patrimonio. Siempre van a tener saldo acreedor, o sea, al haber, o saldo cero. Ese es un concepto contable, pero que aplica para la gestión financiera, porque ya vamos a ver cómo es importante saber si una cuenta aumentó o si una cuenta disminuyó. Las cuentas de ingresos, que siempre van a tener saldo al haber o saldo cero, nunca van a tener movimientos al debe, solo van a tener movimientos al haber. Las cuentas de ingresos, porque los ingresos nunca disminuyen. Ingresa, ingresa, ingresa e ingresa. Las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio, como es el caso que estamos analizando, sí pueden tener movimientos deudores y movimientos acreedores. Dije movimientos. El saldo siempre va a ser acreedor al haber o saldo cero, pero movimientos sí pueden tener, porque como el caso que estamos analizando, queda debiendo, quedamos una cuenta por pagar al haber y cada abono que hagamos pues va a estar al debe. Así que ingresos, al igual que gastos, en la parte de las cuentas deudoras, nunca va a tener movimientos al otro lado. Los gastos siempre van a tener un movimiento al debe, al debe, al debe, al debe. Una cuenta de activo sí siempre va a tener movimientos al debe y al haber, pero por ser una cuenta deudora, su saldo siempre será al debe o saldo cero. Caso contrario, las cuentas acreedoras, en el caso de los ingresos, que sus cuentas son acreedoras, siempre van a tener
movimientos solamente al haber, porque los ingresos no disminuyen. Repito, ingreso, ingresa e ingresa. Las cuentas de pasivo y de patrimonio, que también son acreedoras, al igual que los ingresos, sí van a tener movimientos en ambos lados, al debe y al haber, pero por ser cuentas acreedoras, su saldo siempre va a ser saldo al haber o saldo cero.